Bien, compartimos este momento en Paradigma con Josefina Banega Sí, y con María Luz Barbona Sechi. Sechi. Muy bien, un gusto tenerlas. Estas niñas son medalla de oro en las Olimpiadas de Geografía y está su profe Scheller Sí, acompañándola. Así que, bueno, cuéntenme cuál fue el tema que ustedes eligieron. Bueno, nosotros elegimos la decadencia del ferrocarril General Urquiza. Y bueno, el tema lo elegimos más por algo familiar, por así decirlo. José. Mi familia trabajó mucho tiempo en el ferrocarril, ya que tuvimos la suerte de vivir a una cuadra de ahí. Mi abuelo, mi bisabuelo fueron capataces de ahí. Siempre íbamos ahí, íbamos a pasear o íbamos a caminar. Ay, bueno, ahí también, yo me acuerdo, vivía por ahí cerca don Ricardo Pastor Segovia, y estaban también de los que... Y bueno, mucha gente de Goya. El ferrocarril era importantísimo para Goya, un pilar, el otro era el paquete, el barco que iba de la carrera de Buenos Aires a Asunción. Así que vos venís con una familia que estaba vinculada a la importancia económica que tenía en nuestra ciudad el ferrocarril. Sí, y en mi caso, bueno, el ferrocarril pasaba enfrente de mi casa y las vías obviamente hoy en día están todas abandonadas y yo me iba a jugar ahí con mis primos. Y bueno, mi interés surgió a través de eso, de qué fue lo que pasó, que ya no funcionaba más. Cuéntenme cómo seleccionan, cómo empieza la investigación, un poco será recopilando los datos familiares, pero qué información, cómo fue la estructura de lo que ustedes armaron, de manera tal que eso, por los profesores que fueran revisando, no sea así una simple anotación de distintos hechos. ¿Qué estructura le dieron a su trabajo? Bueno, nosotros para comprender qué fue lo que pasó tuvimos que buscar información y adentrarnos en la historia de cómo se creó el ferrocarril, de que surgió en Europa, de que después vinieron a la Argentina y que gracias a los ferrocarriles la Argentina tuvo la era dorada, como se llamó en una época, pero nuestro tema se centró más en lo que fue la decadencia en sí en la Mesopotamia, y para saber qué fue lo que pasó visitamos 7 estaciones de trenes y nuestro trabajo en sí se basó en ese trabajo de campo que hicimos. Estaciones próximas a nuestra zona, algunas... cuéntenme cuáles eran, algunas de las estaciones, sí, que se acuerden. Era de acá de Goya hasta Mantilla, después... Fueron 7 en total, fueron Goya, Colonia Carolina, Isabel Victoria, Villa Córdoba o Santa Lucía, Gobernador Martínez, 9 de Julio y Mantilla. Qué bien. Después tenía comparativamente la central donde se unía, que era Corrientes, que era una cabecera prácticamente, sí. Y por ahí la de Chavarría también era importante en todo el cruce. Fíjense, y habrán notado ustedes que, por ejemplo, el puente del Guazú cayó ahora hace poco, no se repone todavía en el río Corrientes. Hace unos años atrás cayó otro puente en el mismo río Corrientes. El río Santa Lucía, cayó el puente sobre el río Santa Lucía, y desde esa época que ustedes empiezan a ver históricamente hasta ahora, no van a encontrar un solo puente del ferrocarril que haya tenido. Sí, bueno, no sé si sabes, pero nosotros igual contamos de que
todo lo que esté relacionado a la estructura ferroviaria fue construido por ingleses, y es por eso que siguen perdurando hasta hoy en día, a pesar de las pésimas condiciones en las que se encuentran. Y algo que queremos destacar es que las estaciones están construidas en lugares donde no se inunda. Y por ejemplo, el río, cuando fueron para esa zona del río Corrientes, ahí por el Paso Lucero, toda esa zona, tal vez no corresponda a la línea que ustedes fueron investigando, pero atraviesan zonas inundables, interminables, y nunca hubo problema con ninguno de esos puentes. Todo lo contrario, es decir, y también por ahí con los más grandes ustedes habrán conversado de que ese enfoque, lo que ustedes dicen de los ingleses que fueron los que crearon toda la red, viene una discusión política que abre otra novela que no tiene nada que ver con la parte geográfica y la decadencia de la época que ustedes tomaron, porque justamente viene el contrapunto del imperio británico que viene para dominarte, que hacen a su beneficio, qué sé yo, todas las historias, o cuando nacionaliza Perón los ferrocarriles. Pero acá en nuestra zona, de lo que ustedes vieron y lo que te cuentan tus familiares, ¿cómo ven la importancia, qué papel tenía el ferrocarril en toda esta zona? El ferrocarril tuvo un papel muy importante, ya que existían salidas internacionales con Paraguay, Uruguay y Brasil. De por sí ya era muy importante que se trasladaran hacia esas zonas, y como había barreras geográficas en el litoral, porque no había tanta comunicación con el resto de Argentina. Cuando llegó el ferrocarril fue un cambio rotundo, y la economía de la Mesopotamia en sí avanzó, y eso nos favoreció a todos. Y que se privatizara, fue una mala idea, ya que nos cerraron muchas puertas. Y en cuanto acá a nuestra vieja estación, vieron que donde es Doña Goya era el final de nuestra línea, digamos, el vínculo con el río. ¿Qué despierta en ustedes ver esas construcciones? Porque lo de Doña Goya, la construcción en sí edilicia está impecable, y habrán visto así en los distintos lugares que, si bien se hacía con material de la zona, pues los ladrillos los hacían al lado de cada estación con los materiales que había ahí, pasaron los años, muchas décadas, y ahí están todos impecables. ¿Qué despertaban ustedes? Ahí estamos viendo una foto, mirá, con la profe y todo. Fue el momento de antes de que comenzara la premiación de las categorías. Pero volvamos a lo que ustedes me decían. Eligieron el tema, mandaron el material. ¿Cómo es todo el proceso que ustedes, desde eso, que habrán sido muchos proyectos, hasta la etapa final, cómo son los sucesos? Sí, primero tuvimos que mandar el trabajo de investigación según los datos que te mandaba el programa de Olimpiada. Eso se manda a Santa Fe, y de ahí te mandan con correcciones. Si no te mandan con correcciones es porque no pasaste a la segunda instancia. Bueno, nos mandaron con correcciones, y ahí nosotros quedamos felices porque pasamos a la segunda instancia. De ahí corregimos las cosas que nos dieron a volver a revisar, y mandamos a Santa Fe de vuelta, y eso ya sería parte de la tercera instancia, porque una vez que aceptan el trabajo, digamos, una vez que ya está corregido y que vieron que cumplimos con las cosas que ellos nos mandaron, ahí vamos y nos enteramos que pasamos a las nacionales. Eso ya se realizó en Santa Fe.
ya se realizó en Santa Y Fe. ahí fueron ustedes como a, digamos, argumentar y defender sus argumentos. Sí, tuvimos que presentar un stand, como bien lo están viendo en pantalla, donde se calcaron 2 mapas, donde reflejaban el desarrollo ferroviario en la Mesopotamia, el antes y el después. En eso es toda una defensa oral, con una muestra de stand donde expusimos también la materia prima que se exportaba de la zona y que el señor Facchinotti, que aprovechamos y les damos las gracias porque él nos brindó mucha información de la historia del tren a Cangolla, nos contó que en su mayoría se exportaban cítricos y que iban a parar a Ámsterdam, y que al irse el ferrocarril esas cantidades enormes que se transportaban disminuyeron enormemente. Claro, las zonas, fíjense, algún día si entran a las ciudades saladas, hay una parte que hace como una curva y grandes galpones, y no era la estación de tren, pero era el lugar como de embarque de gran producción. Y lo que veían en Villa Córdoba, también toda la zona de la Valle era una zona citrícola muy importante que llevaban cosechaban, aparte no había fábrica de jugos, digamos, sino que mandaban toda la fruta. Y después, como zona citrícola en la Mesopotamia, tienen Monte Casero y mucho más importante todavía, después Chajarí, Concordia. No, veo en el mapa de ustedes que está Monte Casero. Monte Casero era un lugar de mantenimiento impresionante, la cantidad de gente que trabajaba, la importancia que tenían ahí y los trabajos que hacían. Bueno, seguimos con Santa Fe. Entonces ustedes están allí en Santa Fe, y cómo se desarrolla todo, cómo se define la elección del proyecto de ustedes. Nosotras presentamos, porque había un acto de presentación en donde se presentaban todos los directivos y todo eso. Luego a las 2 de la tarde presentábamos nosotros, éramos el grupo número 6, y tuvimos la suerte de presentar ese mismo día que habíamos llegado. Así que fuimos con mucha tranquilidad, preparamos el stand, nos teníamos mucha fe y nos dijeron que hablemos 15 minutos de nuestro tema. Así que prácticamente tuvimos que reducir el tiempo de exposición porque nuestra exposición en sí duraba 20 minutos. Sí. Así que tuvimos que resumir todo lo que íbamos a decir en ese momento. Sí. Pero para decir que... Eso era una especie de jurado, los que los estaban escuchando en esos 15 minutos. Sí. Eran todos, en su mayoría, doctores en geografía, así que... que habían vivido y experimentado lo que fue el ferrocarril, así que seguramente tenían noción del tema. Y hablar 15 minutos de un tema tan hermoso que pudimos llevar, para nosotras fue poco. Nosotros queríamos seguir hablando. Con ganas de seguir hablando. ¿Y ustedes dos eran las expositoras o había alguien más en el grupo, otra chica? No, nosotras dos nomás. Ustedes dos. Sí. Bueno, decir de que no solamente tenían que tener los conocimientos, sino la capacidad de síntesis para aprovechar al máximo los 15 minutos. Sí. Bueno, cuando terminaron de hablar, se fueron. ¿Cómo quedaron ustedes? ¿Estaban satisfechas con lo que hicieron o estaban con muchas dudas? Nos quedamos satisfechas porque ya estábamos felices de haber pasado al Nacional. Para nosotros era un gran logro eso. Sí. Y también por el hecho de que cuando se terminó nuestra exposición, ahí estamos exponiendo, sí. Bueno, terminamos de exponer y mucha gente se acercó a nuestro stand a seguir preguntándonos sobre el ferrocarril y nos contaba también su propia experiencia, porque muchos del público que nos estaba escuchando se sintió de alguna forma tocado también por el tema.
incluso hasta los mismos estudiantes de la universidad que estaban en el segundo piso se acercaban y nos miraban desde el balcón, así que Sí. eso también fue. Claro. Lo que pasa que además la provincia de Santa Fe, que es otro ramal, otro tren, fíjense cuando anden por la provincia de Santa Fe, todos los pueblos crecieron junto a las vías del ferrocarril o los lugares donde paraba el barco, eran los medios de comunicación, digamos. El desarrollo estratégico de Goya tiene que ver con el ferrocarril y con la vía de comunicación de aquel tiempo de Paraguay, Paraná, de Buenos Aires, Asunción, el barco que paraba en el puerto, después bajaba en un barquito hasta la costanera, y así era en cada localidad importante. Pero al investigar y ustedes ver la realidad, lo que fue la estructura del ferrocarril, porque así como se comportó en la Mesopotamia, ocupa todas las zonas productivas del país, y si vamos a la década del 80, como le llamamos, es decir, ya es un siglo y pico atrás, Argentina estaba entre las potencias del mundo, era la número 7. Sí. Y hoy estamos en el horno, ¿no? Y con todo. Sí. ¿Qué piensan ustedes como jóvenes? ¿Qué hicimos tan mal los viejos para estar así? Creo que en un primer lugar no se tuvo que haber clausurado la cantidad de ramales que se clausuraron, que fueron miles y miles de kilómetros de vías que hoy en día no funcionan, y que en vez de clausurarlas tuvieron que haber reemplazado esas locomotoras por unas más rápidas, más modernas, porque una de las excusas que pusieron fue que era un ferrocarril envejecido, que iba muy lento a comparación de el servicio automovilístico que en esa época estaba creciendo cada vez más y más. Claro, ahí viene los intereses, primero, de todo lo que hace a la industria automotriz de camiones, a toda la patria contratista que está relacionada con las carreteras, porque ustedes al investigar se habrán dado cuenta cómo en el ferrocarril el volumen que se puede transportar y el costo de eso es totalmente diferente. Lo que pasa es que los intereses económicos de quien producen los camiones, yendo a otro terreno político sería para conversarlo mucho más largo, el poder de Hugo Moyano y los camioneros tiene todo que ver con eso. Piensen sí. Lo que ustedes habrán leído de cómo fueron los curros para construir las autopistas, los curros que se hicieron, nosotros como argentinos, como ciudadanos, pagamos toda la ruta. Después vinieron y nos cobraron peaje en esa misma época que clausuran los ferrocarriles. Y cómo crece todo el otro movimiento, es decir, es una mezquindad política la que origina todo eso. Y otro capítulo muy, muy aparte es el poderío sindical de la Unión Ferroviaria, que se enfrentó a Menem, y que de ahí venía el tema que ramal que para, ramal que cierra. Pero viene todo en un contexto de anular un montón de cosas, es decir, tiene una profundidad política. Todo lo que ustedes descubrieron qué es lo que es. Cuando pase el tiempo y ustedes se acuerdan de esto y por qué sucedió, las cosas que van a ir descubriendo todavía son más apasionantes que esta parte que ustedes descubrieron, ¿no? Bueno, cuéntenme, ustedes son de la escuela normal, yo soy maestro normal nacional, la última generación de los maestros nacionales recibió en la escuela normal, así que
mi vida fue desde jardín de infante hasta quinto año en la escuela normal, donde la abuela, a ver si no meto la pata, la señora de Scheller estaba ahí, una señora peticita, en la regencia, después en la dirección. Recurríamos a ella cuando necesitábamos algún permiso especial para que nos gestione con la directora. Pero cuéntenme un poco de la escuela, cómo lo vieron sus compañeros, los directivos, ¿en qué división están ustedes? Bueno, nosotros estamos en quinto segunda, orientación social. De nuestros compañeros tuvimos un apoyo psicológico, no fue mucho, pero bueno, Sí. los que más nos apoyaron en todo este trabajo, en todo este trayecto, fueron los profesores, la profesora Natalia Scheller, y más que nada nos ayudaron mucho nuestras familias. Sí, que eso es algo que queremos agradecer mucho porque si nuestros papás no hubieran estado ahí alentándonos, apoyándonos, dándonos apoyo psicológico. Apoyo psicológico y Sí. moral, sin que ellos nos hayan contado su historia, esto no hubiese surgido, Sí. y por eso los agradecemos muchísimo. Sí. Además, Soportaron también nuestros tres. sí, así que la escuela también jugó un rol fundamental. Nuestra rectora, Graciela Báez, que le agradecemos también muchísimo, nos ayudó y nos apoyó, y ese día que íbamos a salir para Santa Fe, esa noche, nos dio un lindo mensaje, que ya estábamos felices, toda la escuela estaba feliz y agasajada porque habíamos pasado a nacionales, y eso no pasa siempre, y darle esta noticia a ella y que ella nos vaya y nos despida y nos vuelva a abrazar, nos emocionó muchísimo. Sí. Bueno, yo creo que lo más importante de toda esta experiencia es que ustedes, con las inquietudes, van descubriendo un mundo que la única posibilidad que tenemos de salir de este pozo es que ustedes lo vean y vislumbren una salida. Porque fíjense cómo pasa totalmente desapercibido. ¿Qué es el ferrocarril acá? ¿Dónde viene Malaguacha o qué sé yo, hace un show de cumbia o qué sé yo? Nada. Están las víboras del Piti, están los del Priar, nada. ¿Y qué era eso? Era una columna de la producción del país. Si acá no estudian como ustedes, si no tenemos buenos profesores, si no hay trabajo, honestidad, investigación, pero estamos condenados. Así que ustedes tuvieron la suerte de descubrir esto. Y es todo un mundo. El compromiso es que ahora es mucho mayor, porque ustedes encontraron un poquito de algo que para el resto de los chicos y la gente, nada, no existe, no tiene importancia. Pero están entendiendo cuál es el origen de lo que tenemos que hacer bien, así que por su estudio, la dedicación y bueno, y el orgullo que sean de la escuela normal. Se despiden ustedes, comenten algo cerrando nuestra charla. Que bueno, el tema nos reapasionó Sí. muchísimo y es algo que nos encantaría seguir trabajando y difundiéndolo, que esto no quede acá, porque es un tema muy lindo, como usted bien lo dijo, y hacer lo posible para que nuestra voz sea difundida por otros chicos y que impulsemos de vuelta la reactivación de los trenes, al menos acá en la Mesopotamia o acá en Corrientes mismo, porque si nosotros abrimos nuestro panorama vemos que en todo el mundo funcionan los trenes, Sí. menos acá, y eso es algo que... Bueno, de hecho, cuando ustedes quieran volver con la profe, buscan otro tema, venimos. Lo importante es, así como trajeron ahora imágenes, cosas, y el día que quieran combinamos, el momento que tienen libre,
si es entre la semana o un sábado, con todo gusto, y vamos hablando y vamos compartiendo, que además de ponerlo en la radio y la televisión como está ahora, lo vamos a subir a nuestro portal en YouTube, así que de allí a ustedes, a sus grupos, los pueden ir difundiendo después. Que yo creo que el mérito que tienen ustedes, además, las compromete a más esfuerzo. Así que, adelante, porque ahora que ya están, en vez de... Está bien disfrutar todo eso, pero no desafíen. Así que felicitaciones a ustedes, a las profes, a los directivos de la escuela normal, y bueno, un gusto de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.